Hola, ¿qué tal amigos y colegas? Bienvenidos a esta nueva entrega de su canal El IRMIN Venezuela. Quien les habla, Xavier Vargas, CEO fundador del Instituto Integral de Desarrollo Profesional Online 2017 y vicepresidente de la firma auditora Vargas Tarantino Asesores. En el día de hoy vamos a realizar el estudio a través de este mapa mental del marco conceptual de las NIF en su última versión, año 2020. Primeramente, debemos definir qué es el marco conceptual. El marco conceptual para la información financiera describe el objetivo y los conceptos que se utilizan en la información financiera con propósito general. El propósito de este marco conceptual es, primero, ayudar al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a desarrollar normas NIF que estén basadas en conceptos congruentes. Y dos, asistir a los preparadores para desarrollar políticas contables congruentes cuando no es aplicable ninguna norma a una transacción específica u otro suceso, o cuando una norma permite una opción de política contable. Es importante también definir que este marco conceptual ayuda a todas las partes a comprender e interpretar las normas. El marco conceptual no es una norma y ningún contenido del marco conceptual prevalece sobre ninguna norma o requerimiento de una norma. Eso hay que tenerlo muy presente para poder entender qué es y para qué es el marco conceptual de las NIF. Este marco conceptual trae varias definiciones importantes de la norma, ¿ok? Que nosotros la vamos a ir estudiando, explicando de forma resumida cuáles son los 8 capítulos que se divide la norma y sus conceptos fundamentales y los nuevos conceptos que trae dicha norma, que en nuestra opinión es importante desarrollar y sobre todo identificar. Primeramente, en el primer capítulo, veamos acá, en el primer capítulo tenemos los objetivos de los estados financieros de propósito general. Los estados financieros, o lo que se conoce ahora en este nuevo marco conceptual, los informes financieros de propósito general, no están diseñados para mostrar el valor real de la entidad. Sin embargo, la administración no necesita confiar en los informes financieros de propósito general debido a que ella es capaz de obtener dicha información financiera que necesita internamente. El concepto, el objetivo de los estados financieros lo he colocado acá en este mapa mental porque es importante observarlo. Primeramente, el objetivo de los informes financieros de propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, la cual es útil para los inversionistas, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales en la toma de decisiones relacionadas con la previsión de recursos a la entidad. Este propósito es la base del marco conceptual. Sin embargo, la información financiera de propósito general no proporciona ni puede proporcionar toda la información que los inversionistas, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales necesitan. Esos usuarios
deben considerar la información pertinente de otras fuentes, por ejemplo, las condiciones y expectativas económicas generales, los eventos políticos y climas políticos y perspectiva de la industria y la economía. Esto es fundamental. Y el objetivo de los estados financieros de propósito general están definidos en el primer capítulo del marco conceptual, que yo le he traído acá en este pequeño resumen que le he hecho sobre este objetivo. Pero en el segundo capítulo, que también es importante, nos habla de las características cuantitativas de la información financiera. Estas características cuantitativas están categorizadas en dos grandes grupos: las características cuantitativas fundamentales y las características cuantitativas de mejora de la presentación. ¿Okay? Vamos a ver primeramente cuáles son las características cuantitativas fundamentales. Entre ellas está la relevancia, la representación fiel y la materialidad o importancia relativa. Importante definir esto. Primeramente, para que la información financiera sea útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible. Las características cuantitativas fundamentales, como la relevancia, nos indica que la información financiera es relevante si es capaz de hacer diferencia en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. La información financiera es capaz de ser o hacer una diferencia en las decisiones si tiene valor predictivo, si se puede predecir, o valor de confirmación, o ambos. ¿Ok? Es importante ver bien lo que es esta relevancia. La representación fiel en los informes financieros representa hechos económicos en los estados financieros y sus notas. Para ser útil, la información financiera no solo debe representar hechos relevantes, sino que también debe representar fielmente la sustancia de los hechos que pretende representar. En muchas circunstancias, la sustancia de un hecho económico y su forma jurídica son las mismas, pero hay que subrayar que la norma internacional se basa en la sustancia de los hechos económicos, no de su forma jurídica, pero como le comenté anteriormente, en muchas circunstancias tanto la forma jurídica como la sustancia son iguales. ¿Ok? Para que la información presentada tenga representación fiel, debe cumplir tres características, y esas tres características son que esa información tiene que ser completa, neutral y libre de errores. ¿Ok? Para que pueda ser categorizada como una representación fiel. Debe ser completa la información, debe ser neutral y libre de errores. La materialidad o importancia relativa es otra característica cuantitativa fundamental de importancia. ¿Qué nos dice esta materialidad o importancia relativa? La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir sobre las decisiones que los principales usuarios de los informes financieros con propósito general adoptan a partir de esos informes. ¿Ok?
Entonces siempre tenemos que tener presente de la materialidad o importancia relativa de los sucesos y las transacciones. También existen las características cuantitativas de mejora, que ya la hemos mencionado anteriormente, pero vamos a desarrollar un poco más estos conceptos. Y nos referimos a la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Las características cuantitativas de mejora son como la hemos visto, la comparabilidad, que dicha característica cuantitativa permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre los elementos. A diferencia de otras características cualitativas, la comparabilidad no se relaciona con un solo elemento. Una comparación requiere al menos de 2 elementos o periodos, ¿ok? Por eso que es importante esta característica de comparabilidad. La otra característica de mejora, que es la verificabilidad, ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. La verificabilidad significa que diferentes observadores, conocedores e independientes podrían llegar a un consenso, aunque no necesariamente completo, de que una representación particular es una representación fiel, y los informes financieros se preparan para los usuarios, lógicamente, que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y revisan y analizan la información con diligencia, ¿ok? Es decir, que esos usuarios que verifican las transacciones en los estados financieros deben tener un conocimiento básico para entender y analizar esa información. Tenemos la otra característica cualitativa de mejora, que es la oportunidad. Y esta característica hace referencia a que la información financiera debe estar disponible en un tiempo que pueda ser capaz de influir en sus decisiones. De nada nos sirve tener unos estados financieros a destiempos que no representan las condiciones actuales de la entidad. ¿Okay? Por eso que es importante, y sobre todo en economía hiperinflacionaria, es importante tener la información financiera de manera oportuna. La otra y la última característica cuantitativa de mejora es la comprensibilidad. Para que la información financiera sea comprensible, la misma debe ser adecuadamente clasificada y presentada de forma clara y concisa. Algunos hechos, por su naturaleza, son inherentemente complejos y no pueden ser fáciles de comprender. Sin embargo, no pueden eliminarse de los informes financieros. ¿Ok? Pero la razón o la base fundamental de los estados financieros, de los informes financieros, es que los mismos sean comprensibles. Ya hemos terminado aquí en el pequeño desarrollo, en el segundo capítulo de este marco conceptual. Como tercer capítulo, nos habla de los estados financieros y la entidad que reporta. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información financiera sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad,
que informa, la cual es útil para los usuarios de dichos estados financieros. En la evolución de la perspectiva de entrada futura de efectivo neto a la entidad y en la evolución de la gestión de la administración sobre los recursos económicos de la entidad. Los estados financieros brindan información sobre transacciones y otros eventos considerados desde la perspectiva de la entidad que informa, como un todo, no desde la perspectiva de ningún grupo particular o inversionistas, prestamistas u otros acreedores existentes o potenciales de la entidad. Es importante mencionar que para fines del marco conceptual el balance general se denominará o se denomina estado de situación financiera y el estado de ganancias y pérdidas como estado de desempeño financiero. Y dentro de este tercer capítulo vamos a tener una hipótesis que es fundamental, que ya la hemos visto en varias normas, que es la hipótesis de la empresa o negocio en marcha. Los estados financieros normalmente se preparan bajo el supuesto de que la entidad que informa es una empresa en marcha y continuará en operación en el futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de entrar en liquidación o cesar sus operaciones en el futuro previsible. Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente. De ser así, los estados financieros deben describir la base utilizada. Entonces, estimados, en este tercer capítulo de estado financiero y la entidad que reporta, es importante precisar que los estados financieros no están hechos, de propósito general, no están hechos para satisfacer necesidades particulares de inversionistas o acreedores. ¿Ok? Estos estados financieros de propósito general se basan en la información interna de la empresa en un todo y no puede ser emitido en estas circunstancias para propósitos específicos, solamente propósito general. ¿Ok? Esa es la gran diferencia de la información financiera que se prepara para estos estados financieros, ¿ok? Y la entidad que reporta. Ya hemos visto lo que es el tercer capítulo. Vamos a pasar a lo que es el cuarto capítulo. Los elementos de los estados financieros. Estos elementos definidos en el marco conceptual de las NIF son los activos, pasivos y patrimonio, que están íntegramente relacionados con el estado de situación financieras, y el ingreso y gastos, que están relacionados con el estado de desempeño financiero. Pero como ustedes ven acá, yo tengo el concepto de activos y pasivos en color rojo, y esto es debido a que este nuevo marco conceptual en su última versión 2020 define o tiene un nuevo concepto de dichos activos y pasivos. Vamos a ver primero el concepto que nos da en este tercer capítulo del marco conceptual del activo. El activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de eventos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos.
El pasivo es una obligación presente. Ojo con esto. Cuando hablamos presente, nos hace referencia a la técnica financiera del valor presente de los cobros o pagos futuros. ¿Ok? Entonces, el pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de eventos pasados. Y el concepto de patrimonio no ha cambiado en este marco conceptual. Sigue siendo definido como el interés residual en los activos de la entidad después de deducir todos sus pasivos. ¿Ok? Ahora, esos son o es el concepto o son los conceptos que están relacionados con el activo, pasivo y patrimonio que guardan relación con el estado de situación financiera. Ahora bien, el ingreso y los gastos también tienen sus conceptos que guardan relación con el estado de desempeño financiero. El ingreso son aumentos en los activos o disminuciones de los pasivos que resultan en aumentos en el patrimonio, que no sean los relacionados con las contribuciones de los tenedores de activos por acción. ¿Ok? Esto quiere decir que todo aquel aumento de activos o disminución de un pasivo es un ingreso. Lógicamente no puede estar relacionado con aquellos tenedores de las acciones o de los activos de las acciones de la empresa. Ahora el concepto de gasto, como teoría de lo opuesto, nos indica lo siguiente. El gasto son las disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que resultan de una disminución en el patrimonio, que no sean relacionados con distribuciones a los titulares de derechos de patrimonio. ¿Ok? Ese es el concepto fundamental del gasto, que como ya le comenté anteriormente, está relacionado con el estado de desempeño financiero, lo que anteriormente se conocía como estado de ganancias y pérdidas. En el cuarto capítulo de este marco conceptual nos habla de reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Anteriormente en el tercero hablamos de los elementos. En este cuarto habla de la forma de reconocimiento de esos elementos de los estados financieros. El proceso de reconocimiento o el reconocimiento como tal es un proceso de captar para su inclusión en el estado de situación financiera o en el estado de rendimiento financiero una partida que cumpla con la definición de uno de los elementos de los estados financieros. ¿Okay? Vean que el capítulo 3 y el capítulo 4 se relacionan entre sí. ¿Okay? El estado de situación financiera y el estado de rendimiento financiero representan los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos reconocidos de una entidad en resúmenes estructurados que están diseñados para hacer que la información financiera sea comparable y comprensible. Observen en este punto importante que también estamos utilizando ya las características cuantitativas de mejora que nos proporciona el propio marco conceptual. Una característica importante de las estructuras de esos resúmenes es que los importes reconocidos en un estado financiero se incluyen en los totales y si corresponde en los subtotales que vinculan los elementos reconocidos en ese estado financiero. Ojo con esto, estimados.
Por ejemplo, nosotros tenemos 20 cuentas bancarias. Nosotros en un estado financiero no vamos a reconocer esas 20 cuentas bancarias. No, vamos a hacer la totalización de esas 20 cuentas bancarias de sus saldos y ese total lo vamos a reconocer en el elemento de activo, mejor conocido como efectivo y su equivalente en el estado de situación financiera. ¿Okay? Entonces, como la norma nos indica que los estados financieros deben ser comprensibles, y una forma de que esos estados financieros sean comprensibles es colocando los totales o subtotales de los elementos o el reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Nosotros no podemos tener 30, 40, 50 páginas donde vamos a colocar cada una de las partidas o de los elementos por detalle. No, para eso tenemos o colocamos totales o en una distribución un poco más detallada podemos también tomar los subtotales. ¿Okay? Totales y subtotales. El reconocimiento de los ingresos, vamos a ver acá, ya vimos el reconocimiento de los activos, pasivos y patrimonio que le acabo de mencionar. Ahora vamos a ver el reconocimiento de los ingresos. El reconocimiento de los ingresos ocurre al mismo tiempo que 1. El reconocimiento inicial de un activo o un aumento en el valor en libros de un activo. O B. La baja de un pasivo o una disminución en el valor en libros de un pasivo. El reconocimiento de los gastos se realiza de la forma siguiente. Primero, el reconocimiento de un pasivo o un aumento en el valor en libros de un pasivo. O B, la baja en cuenta de un activo o una disminución en el valor en libros de un activo. ¿Ok? Ojo, solo los elementos que cumplen con la definición de activos, pasivos y patrimonio se reconocen en el estado de situación financiera. De manera similar, solo los elementos que cumplen con la definición de ingresos o gastos se reconocen en el estado de rendimiento financiero. Sin embargo, no todos los elementos que cumplen con la definición de uno de esos elementos pueden o son reconocidos. ¿Ok? Ahora vamos a ver la otra parte de reconocimiento de los elementos, que sería la baja en cuenta. La baja en cuentas es la eliminación total o parcial de un activo reconocido del estado de situación financiera de la entidad. La baja en cuenta normalmente ocurre cuando ese elemento ya no cumple con la definición de un activo o pasivo. Para un activo, la baja en cuenta ocurre normalmente cuando la entidad pierde el control de todo o parte del activo reconocido. Y 2, para un pasivo, la baja en cuentas normalmente ocurre cuando la entidad ya no tiene una obligación presente por todo o parte del pasivo reconocido. ¿Okay? Eso hay que tenerlo presente en este tercer capítulo de la norma internacional del marco conceptual. Entonces, ya hemos visto el quinto capítulo. Vean que en este mapa mental, rápidamente ya estamos viendo en resumen todo lo que contiene este marco conceptual. El sexto capítulo, ¿okay?, de
el marco conceptual, nos habla de la medición. La medición es el proceso mediante el cual asignamos un valor relacionado con una unidad monetaria a los diferentes elementos de los estados financieros. Vean que se sigue correlacionando elementos de los estados financieros, reconocimiento y ahora medición. Los elementos reconocidos en los estados financieros se cuantifican en términos monetarios. Esto requiere la selección de una base de medición. Y una base de medición es una característica identificada, por ejemplo, y aquí lo tenemos, el costo histórico o valor razonable o valor de cumplimiento de un elemento que se está midiendo. La aplicación de una base de medición a un activo o pasivo crea una medida para ese activo o pasivo y para los ingresos y gastos relacionados. La base de medición mencionadas en el marco conceptual son las principales: el costo histórico y el valor actual. ¿Ok? Dentro del valor actual tenemos el valor razonable, valor de uso o cumplimiento y el valor corriente. Pero vamos a definir primeramente la medición del costo histórico. Las medidas de costo histórico brindan información monetaria sobre activos, pasivos, ingresos y gastos relacionados, utilizando información derivada al menos en parte del precio de transacción u otro evento que los originó. A diferencia del valor actual, el costo histórico no refleja los cambios en los valores, excepto en la medida en que dichos cambios se relacionen con el deterioro del activo. Es decir, el valor del costo histórico, la medición del costo histórico se mantiene en el tiempo, a menos que exista un deterioro del valor de dichos activos. ¿Okay? El costo histórico de un activo, cuando se adquiere o crea, es el valor de los costos incluidos en la adquisición o creación del activo, que comprende la contraprestación pagada para adquirir o crear el activo más los costos de transacción. El valor histórico de un pasivo, cuando se incurre o se contrae en el valor de la contraprestación recibida para incurrir o asumir el pasivo menos los costos de transacción. ¿Ok? Esa es la definición de la medición del costo histórico. El valor actual. Las medidas del valor actual proporcionan información monetaria sobre los activos, pasivos y los ingresos y gastos relacionados, utilizando información actualizada para reflejar las condiciones en la fecha de medición. Las bases actuales de medición incluyen valor razonable, valor de uso para los activos y valor de cumplimiento para los pasivos. Y también tenemos el valor corriente. ¿Ok? Es importante definir que en la medición existen estos dos grandes grupos: costo histórico y valor actual. Que dentro del valor actual, ya como lo hemos mencionado, se encuentra el valor razonable, el valor de uso para los activos o valor de cumplimiento para los pasivos y el valor corriente. ¿Ok? Ahora bien, pasamos a el capítulo 7 del marco conceptual de la presentación y exposición de los estados financieros.
una entidad comunica información sobre sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, presentando y revelando información en sus estados financieros. La comunicación efectiva de la información en los estados financieros hace que la información sea más relevante y contribuye a una representación fiel de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad. También mejora la comprensibilidad y la comparabilidad de la información en los estados financieros. Para facilitar la comunicación efectiva de la información de los estados financieros, al desarrollar los requisitos de presentación y revelación, las normas se necesitan en las normas un equilibrio entre la flexibilidad, que sirve para proporcionar información relevante que representa fielmente los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad, y la comparabilidad, tanto de un periodo a otro para una entidad que informa, y en un solo periodo de presentación de informe entre entidades. ¿Ok? Entonces, la presentación y exposición o revelación de los estados financieros tiene que tener la característica de ser flexibles y ser comparables. ¿Ok? Vean que ya hemos resumido lo que es el capítulo 7 de este marco conceptual, el cual hemos hecho este resumen a través de este pequeño mapa mental. Y el último capítulo, el octavo, nos habla de los conceptos de capital y mantenimiento del capital. La selección del concepto apropiado de capital por una entidad debe basarse en las necesidades de los usuarios de sus estados financieros. Por lo tanto, se debe adoptar un concepto financiero del capital si los usuarios de esos estados financieros se ocupan principalmente del mantenimiento del capital nominal invertido o del poder adquisitivo del capital invertido. Sin embargo, si la principal preocupación de los usuarios es la capacidad operativa de la entidad, debe utilizarse un concepto físico del capital. La mayoría de las entidades adoptan un concepto financiero del capital al presentar sus estados financieros. Bajo un concepto financiero de capital, tal como el dinero invertido o el poder adquisitivo invertido, el capital es sinónimo de activos netos o el patrimonio de la entidad, cuando estamos hablando del concepto financiero. Bajo un concepto físico del capital, tal como la capacidad operativa, el capital se considera como la capacidad productiva de la entidad en función, por ejemplo, de las unidades de producción por día. Vean que en este octavo capítulo del marco conceptual nos habla que el concepto de capital y mantenimiento de capital se relacionan con las necesidades de los usuarios de esos estados financieros. Para algunos usuarios, el concepto de capital financiero es el más adecuado. Y para otros usuarios, el concepto de capital físico o operativo es el más adecuado, dependiendo siempre de las necesidades de esos usuarios. Pero la mayoría de las entidades, como lo mencioné anteriormente, presentan la información con un concepto de capital financiero. ¿Ok? Un concepto de capital financiero. Vean que realmente
El marco conceptual de la norma internacional es sencillo si lo vemos desde este punto de vista resumido, y en mapa mental es sencillo. Pudimos ver en esta herradura los 7 capítulos y sus elementos y los componentes de cada uno de los capítulos en forma resumida, que ya nos pueden dar una idea bastante completa de las funciones o la importancia de este concepto, de este marco conceptual de las NIF. Obviamente, como siempre lo hemos dicho, es bueno que cada uno de los participantes y de aquellos que están viendo este video busquen este marco conceptual, lo lean en su conjunto para que puedan comprender y aprender de forma más precisa la importancia de los conceptos que se encuentran dentro de este marco conceptual. Ya como modo de conclusión, mis estimados, es importante mencionar que este marco conceptual entrará en vigencia o entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2020, permitiendo su aplicación anticipada. Pero el desarrollo de este marco conceptual se realizó, se culminó en el año 2018. Como se puede observar, la evolución y cambio en el desenvolvimiento de los negocios hace que también los conceptos que se tenían anteriormente vayan evolucionando conforme pasa el tiempo, y eso hace que constantemente debemos ir reaprendiendo nuevos conceptos. Y la contabilidad como lenguaje de los negocios no puede cerrar los ojos ante estos cambios, ¿ok? La contabilidad debe estar siempre adaptada a los nuevos requerimientos de la norma y a los nuevos requerimientos de los mercados internacionales. Para ello, este marco conceptual de las NIF en su versión 2020 nos proporciona una guía y un sustento para la interpretación de las normas internacionales. Estimados, muchas gracias por haber participado y haber observado este video. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y la invitación queda abierta para una segunda oportunidad que estaremos tratando diferentes temas del acontecer contable, financiero, acá en la República Bolivariana de Venezuela y en el ámbito internacional. Nos vemos, hasta luego y muchas gracias.